Bendiciones a todos. Hoy nos deleitamos en la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 9, de los versículos 1 al 34. Como la revelación va en aumento, la demostración de la compasión y el poder de Dios también se muestran así. Para los que hemos podido seguir estas audiciones, ya también comprobamos que vamos de menos a más. Desde que encontramos a Juan Bautista diciendo, «He aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo», extrañados porque Jesús reacciona con disgusto al encontrar la casa de su padre convertida en un mercado, sorprendidos cuando el agua es convertida en vino, extasiados en la verdad de la demostración del amor de Dios al dar a su Hijo, asombrados de que Jesús habló con una samaritana y que ella fuera el conducto para evangelizar a toda la población de Sicar. Fuimos testigos de la sanidad a distancia cuando Jesús le dijo al hombre, «Ve, tu hijo vive». Comprobamos que Jesús es el Señor aún del sábado, cuando sanó al paralítico que hacía 38 años que estaba enfermo. Así como empiezan a darse los primeros encuentros entre Jesús y los líderes judíos, a tal grado que algunos de los seguidores se regresaron y sus propios hermanos no confiaban en él. Su arribo a la fiesta de los tabernáculos, como a la mitad de la semana, y sus discursos entregados a la gente que llegó a esa fiesta, de tal manera que decían, verdaderamente este es el profeta. Las autoridades enviaron a tomarle preso, pero como aún no había llegado su hora, se fue de ahí sin mayor problema. Ya en el capítulo 8 se deja ver la compasión de Jesús por los pecadores y la dignificación de la mujer. Cuando rescata de la muerte a esta mujer, y Jesús sigue revelando las verdades celestiales a simples mortales, haciéndoles entender que la base de la fe es creer a su palabra, a que debe ser leída, estudiada, escudriñada. Es importante creer en lo que ella dice porque es en la que nos presenta, ella es la que nos presenta a Jesús. Jesús ya no está personalmente en la tierra. Es por medio de la palabra que lo conocemos, lo reconocemos, lo atendemos y disfrutamos las verdades que quiso compartir. Por fin, llegamos al capítulo 9. Entre los capítulos 8 y 9 encontramos una conexión muy clara, porque en el capítulo 8, versículo 12 dice, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Y en el capítulo 9, versículo 5, expresa, «Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo». Es en el capítulo 9 donde Juan tiene la oportunidad de ejemplificar a Jesús como la luz al dar vista a un ciego de nacimiento. Los otros evangelios registran casos de curaciones de ciegos, pero lo que destacamos en Juan es la discusión que provocó esa señal, ese milagro, porque se centró en la persona de Jesús. Este evento sucedió en algún momento entre la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la dedicación. ¿Por qué digo fiesta de la dedicación? Por lo que dice Juan 10, 22, o sea, el siguiente capítulo. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Entonces el evento fue o al final, enseguida de la fiesta de los tabernáculos, o probablemente también pudo haber sido ya en la fiesta de la dedicación. Pero vamos a decir al Señor que estamos bien contentos y que ya llegamos para nuestra cita. No hemos orado. Dios de amor, qué bueno eres, qué maravillosa es tu palabra. Nos dejas impresionados, extasiados, comprometidos contigo. Gracias por el día de hoy. Gracias porque nuestros hermanos y algunos que van a ser pronto nuestros hermanos, todos los que van a escuchar hoy y después, son ahora bendecidos porque tú quieres bendecirlos y tú los vas a hacer porque eres bueno. Gracias Dios por todo. Gracias por Jesús. Amén. Así que empezamos.
Dice el versículo 1, pasando vio a un hombre ciego de nacimiento. Bueno, ya sabemos nosotros que los enfermos pedían limosna. Al ir a la puerta del templo, puede ser que ahí estaba ese ciego al que Cristo miró con misericordia al pasar. Porque el versículo en sí no lo dice, solo dice, pasando de un hombre ciego de nacimiento. Pero esto causó una reacción en sus discípulos, dice el versículo 2. Sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Era una creencia popular que enseñaban los mismos rabinos, que todo padecimiento físico-moral era castigo al pecado. Por eso los discípulos le encontraron una relación directa entre el pecado y el sufrimiento como un principio general. Pero cuesta aplicarlo a casos concretos. Algunos rabinos pensaban que era posible pecar antes del nacimiento. Ahora entendemos por qué la suposición de los discípulos, pues esta creencia estaba muy arraigada en el pueblo. Es más, se complementaba con la idea que tenían algunos esenios. No eran los judíos, eran los esenios, en cuanto a que había una preexistencia de las almas, o la inclinación al mal en el seno de la madre. También pensaban que el acto conyugal, la relación sexual, era algo indecoroso que causaba impureza ritual. El salmista dice, en pecado me concibió mi madre. Como vemos, realmente no está justificada nuestra enseñanza, porque cuando dice el salmista, en pecado me concibió mi madre, no se refiere a la relación marital. Se refiere a que todos los humanos, después de que Adán decidió darle la autoridad al diablo, nacemos con la naturaleza pecaminosa. Pero como el pueblo no leía las escrituras, porque no tenía las escrituras, el pueblo solo iba a las sinagogas o iba al templo, y allá los rabinos, los que se encargaban de los rituales, eran los que leían la palabra. Los rabinos, los maestros, enseñaban las escrituras y les enseñaban esta posibilidad de que la enfermedad era resultado del pecado, en lugar de enseñarles, por ejemplo, lo que dice el profeta Ezequiel en su capítulo 18, de los versos 4 al 32. Dice este profeta unos 700 años antes de que Cristo viniera a la tierra. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo, hiciere según el derecho y la justicia, y si en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos, y andare en mis ordenanzas, este hombre es justo, no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo lo segundo, la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo, y si guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de sus caminos y cometiere maldad e hiciere conforme todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó, el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres, ¿no es recto el camino del Señor? Oye ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son sus caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere de la casa de Israel, ¿no es recto el camino del Señor? ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel?
ciertamente sus caminos no son rectos. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Conviértanse y apártense de todas las transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echen de ustedes todas sus transgresiones con que han pecado, y hagan un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Conviértanse pues y vivirán. Qué preciosa palabra de Ezequiel. Pero resulta que hasta hoy, dentro de algunos círculos cristianos, aún se piensa de esa manera, como pensaban los judíos en el tiempo en que Jesús estuvo en la tierra, sobre todo en el asunto de las enfermedades, que si alguno padece alguna enfermedad física, dicen ellos, definitivamente está en pecado. Pero por este y otros pasajes bíblicos podemos asegurar que no es cierto que las enfermedades sean por causa del pecado. La enfermedad puede tener otras razones, otros por qué. No descartamos, las consecuencias del pecado pueden ser enfermedad, pero no es una regla. Ahora bien, seguramente que todo esto que acabamos de mencionar, Jesús se negó a contestar la pregunta de que ¿quién pecó? Jesús prefirió poner la atención más bien a la gloria de Dios. Vean lo que el Señor nos enseñó. En lugar de que andemos buscando las razones, veamos la gloria de Dios también nosotros y disfrutemos de los milagros, de las señales, prodigios, de las maravillas. Dice el versículo 3, contestó Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Que el sufrimiento se pudiera usar para que se manifiesten las obras de Dios era algo difícil de creer por los judíos, pero nosotros hoy lo vemos como una oportunidad que Dios diseñó muchos años antes, cuando estaban preparando el viaje de su hijo a la tierra, y como ejemplificaría Jesús realmente que es la luz del mundo que iba a sacar de la oscuridad física a la humanidad, pero también de la oscuridad espiritual. Ese fue el propósito de Dios al permitir que ese niño naciera ciego. Y entonces tú y yo decimos, gloria a Dios, gracias a Dios. Ciertamente un niño tuvo que nacer ciego. Unos papás por algunos años tuvieron que sufrir este inconveniente, pero era un diseño de Dios. Ahora, fíjate bien, en este sentido, ustedes y yo también fuimos ciegos de nacimiento. Fue el poder de la luz de Cristo, no solo en la esfera física, sino también en la esfera espiritual que actúa a nuestro favor y que atinada la respuesta de Jesús. ¿Y qué atinada la respuesta de Jesús? Muchas situaciones que ustedes viven y vivirán tienen un origen diferente, un proceso diferente y por consecuencia un resultado diferente, pues han sido diseñadas por Dios para que se manifiesten sus obras en cada uno de nosotros. Cristo utilizó el sufrimiento de esta manera para enseñar acerca de la fe y glorificar a Dios. Vivimos en un mundo caído, donde la buena conducta no recibe siempre una recompensa y la mala conducta no recibe siempre un castigo. Ya te diste cuenta de eso, por lo tanto, los inocentes a veces sufren. Si Dios quitase el sufrimiento cada vez que lo pidiésemos, lo seguiríamos a Jesús por comodidad y conveniencia, no por amor y devoción. ¿Y cuáles son las razones de nuestro sufrimiento? Jesús tiene poder para ayudarnos a lidiar con él. Cuando sufres debido a una enfermedad o una tragedia o una incapacidad, hemos sufrido por eso. Ahora trata de no preguntar por qué me sucedió esto. Más bien pide a Dios que te dé la capacidad de distinguir cómo vas a salir aprobado en ese examen en particular, de tal manera que puedas saber qué es lo que está sucediendo, para pedir a Dios dirección y así ir por el camino adecuado hacia el resultado que Dios sabe.
Dios sabe cuál es el resultado más apropiado. Ahora, tú y yo podemos explicar algunas situaciones que nos han tocado vivir en carne propia y aparentemente no tenían razón de ser. Dice el versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. En este versículo 4, Dios está incluyendo a sus discípulos en la realización de su propia misión. Ellos no estaban muy bien involucrados en la realización del milagro de sanidad realmente. Ellos estaban interesados en saber quiénes habían pecado, pero el Señor es persistente ahora en un contraste entre el día y la noche. El contraste es algo simbólico, porque realmente se está refiriendo a su propia misión, a la misión de Jesús. En este caso, la noche representa el fin de la misión. La creciente rivalidad, hostilidad e incredulidad de los judíos podían representar las tinieblas, la noche. Pero el Señor hace en estos versículos 4 y 5 un paréntesis y expone en una pequeña alegoría cómo es que Él maneja el asunto de las obras en el día, porque en la noche no se puede trabajar, aunque también en ese tiempo no había energía eléctrica, a menos que se alumbraran de alguna manera. No es físico el asunto, es un asunto espiritual. Mientras estoy, ahora voy a trabajar durante el día. Es el tiempo en el que Él va a estar todavía en la tierra. Llegará la noche. ¿Cuál es la noche? Es la hora en que va a morir, la hora en que va a desaparecer visiblemente, pero no se va a quedar en oscuridad siempre, porque Él sabe que va a resucitar, pero algo tiene que hacer mientras Él está en la tierra. A eso le llama día. Ahora bien, eso ya lo había dicho Cristo. Yo soy la luz del mundo, dijo. Él es la luz del mundo y entonces va a abrir los ojos a un ciego para que lo pueda ver Él. No solo va a hacer física su sanidad, sino que va a iluminar su alma con la luz de vida que solo Jesús puede dar. Por eso es tan importante este milagro y por eso debemos revisarlo con cuidado. Dice el versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús estaba pensando ahí en su vida aquí en la tierra. O sea, cuando está diciendo eso, Él está pensando respecto de su vida aquí en la tierra, porque Jesús fue realmente un hombre que tenía muy clara su identidad. Siempre hacía énfasis en que Él era hijo de Dios. Se refería a Dios como su Padre. Tenía Él clara su identidad, pero también tenía muy claro su propósito. ¿Para qué? La respuesta a esa pregunta me va a dar el propósito. Jesús vino a la tierra para enseñarnos, para mostrarnos quién es Dios y cómo es Dios, y que ese Dios, el único Dios que es el Dios verdadero, es su Padre. También vino para morir en la cruz y así recibir el castigo que le tocaba a la humanidad por su pecado. Estaba en la tierra para que, al ser Él Dios y hombre, pudiera ejercer su autoridad sobre la muerte. Por ello murió, porque tenía que resucitar para demostrar que el poder de la vida estaba en Él. Resucitó al tercer día y eso fue porque dependía de Dios. Dios el Padre y Dios el Hijo estaban unidos y eso lo dice Juan al principio del Evangelio. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y en este versículo hace énfasis que mientras Él estuviera en la tierra como hombre, eso quiere decir la expresión que estoy en el mundo, refiriéndose al ambiente en el mundo pecaminoso que prevalece entre la sociedad sin Cristo. Ese es un propósito, alumbrar. Ahora ya no está Jesús, ahora está el Espíritu Santo y estamos nosotros, sus hijos, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y nosotros estamos siendo constituidos en esa luz. Por eso es importante la dependencia del Padre, la dependencia del Hijo y la dependencia del Espíritu Santo. Otro de sus propósitos era disipar la oscuridad, quitar las tinieblas. Por eso dice, luz soy del mundo. Así que el milagro se realiza para que pueda hacerse clara esta afirmación. El milagro que Dios diseñó desde antes, porque este milagro, desde que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijeron,
deben hacer un niño ciego, para que en 20, 30, 40 años, porque ya era un hombre, según leemos más adelante de él, es ya un hombre ciego que recibe la vista, ya es un hombre. No es una casualidad que Jesús pasó por ahí, que vio al ciego, que tuvo compasión de él. Esto estaba planeado por Dios. No sé si a ustedes les da ese toque de alegría. Nada sucede por casualidad. Todo Dios lo tiene diseñado a unos momentos difíciles para los humanos. Dice en el versículo 6, sin más preámbulo, dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Vayamos revisando algunas cosas, porque lo que Jesús hace cuando está aquí en la tierra tiene que ver con la sociedad que le rodea, con el ambiente que está, con las costumbres que se estilan, con muchas cosas. Recordemos esto, el uso de saliva para curar la ceguera también se registra en Marcos 8:23, en el Evangelio de Marcos. Ahí se lee entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, escupiendo en sus ojos. Le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. En ese ejemplo, la saliva va aplicada directamente. Mientras que en esta cita de Juan 9:6 se mezcló la saliva con el polvo y se hizo lodo. Otra traducción que se puede decir es barro. Había una idea común de que la saliva era buena para los ojos enfermos, pero si bien Jesús usó los medios que se aceptaban corrientemente, no les dio ningún valor supersticioso, sino demostró que podemos usar lo que Dios ha hecho con buenos propósitos. No está mal que usemos los elementos, la tierra, las plantas, las raíces, las flores, los frutos, para que sean medicinales entre nosotros. Solo es darle el reconocimiento a Dios. Precisamente en esta señal encontramos todo un proceso. Revisemos. Hay una preparación. Dice ahí en el versículo, Cristo escupió en el suelo, primer paso. Luego dice, se inclinó, segundo paso. Tercer paso, hizo un poco de lodo en el suelo con aquella saliva y el polvo. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, hizo una aplicación, dice, tomándolo con las manos, porque ya estaba inclinado, tomándolo con las manos, no solo le puso encima de los ojos del ciego, sino que lo untó, dijéramos nosotros, lo frotó, lo embarró, ungió al ciego con ese lodo. Es una forma diferente. Ya leímos en el otro evangelio que usó otra forma. Recordemos que Dios es el único que nunca cambia. Él es el mismo siempre, solo que tiene capacidad para hacer que se obtengan los mismos resultados, pero de diferentes maneras. El apóstol Pablo dice que Dios tiene una multiforme sabiduría, o sea, sabe hacer las cosas y los eventos de muchísimas formas. Por eso es muchas formas. Así que en esta ocasión lo hizo así y no hay más que decir. Aunque dirán, ¿por qué se agachó? ¿Por qué lo untó? No hay otra que decir, no hay otra cosa que decir. Lo hizo de esa forma. Dios tiene sus formas, tiene sus propósitos, tiene sus fechas. Por eso en el griego hay dos palabras interesantes. Una es cronos, que es el tiempo de los hombres, y la otra es kairos, que es el tiempo de Dios. Pero aún no se lleva a cabo el milagro porque en su diseño Jesús pensó, yo Jesús voy a hacer mi parte y lo que ya dije que me toca, lo que es necesario que haga. Desde años atrás deben hacer un niño, pero va a tener una característica, no va a poder mirar, va a ser ciego. Luego debo esperar que crezca hasta que sea un hombre. Enseguida debo pasar por donde esté ese hombre. Pero el ciego, ese hombre, debe hacer su propia parte, lo que yo dispuse, lo que a él le toca, para que el milagro o la señal se cumpla. En este caso encontramos claramente que Jesús tiene una participación. Pero enseguida el versículo 7 dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviar. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Esta es una instrucción precisa de alguien que sabe lo que se tiene que hacer y a quien le está dando la instrucción.
está dando la instrucción sabe bien que puede realizar lo que se le está pidiendo. Porque cualquiera diría, ¿cómo le pide al ciego que vaya a lavarse al estanque de Siloé si el hombre no puede ver? Precisamente está ciego. Sin embargo, aquí está el ejercicio de la voluntad del ciego, y es creer primero y en consecuencia obedecer. El versículo dice, fue. Ahí está su decisión, ahí está su voluntad. Fue, lo hizo. ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos. ¿Buscó ayuda? ¿Alguien se ofreció para ayudarlo? No lo registra la palabra. Lo que sí dice es que fue y se lavó y regresó viendo. A veces a nosotros nos parece que es muy difícil lo que nos pasa y que Dios nos está pidiendo demasiado. Para él, lo que Jesús le pidió, ¿cómo te parece? ¿Fue muy enérgico Jesús con este ciego? Ahora, lo que vamos a meditar es referente al barro. Este tipo de trabajo, de lodo, estaba prohibido usarlo para curar en día de reposo. Ese era un problema. Manifiestamente, ni estos elementos son colirios curativos, ni a nadie se le podía ocurrir que cegándole con barro, porque le untó en el ojo muerto, iba a curarse. Ni Cristo pretende curarlos con ello, pues aplicado no se produce la curación. La curación se realiza cuando el hombre va, cuando llega a la piscina de Siloé y se lava. ¿Qué significa esto? Desde los primeros siglos de la iglesia primitiva, algunos padres de la iglesia, ¿quiénes son los padres de la iglesia? Son la siguiente generación después de los discípulos de Jesús. Después de Pedro, Juan, Bartolomé, Santiago, después de ellos vino otra generación. A esa generación se le conoce como padres de la iglesia. A ellos se les ocurrió pensar que era un acto simbólico al estilo de los antiguos profetas, según los libros de Isaías y Jeremías. Porque esto nos lleva a pensar que el hombre fue formado por el polvo de la tierra, así que el Señor Jesús se puso en el plano del Creador, porque en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, dice al principio del Evangelio de Juan. Esto parece lógico, porque el milagro se va a producir en Siloé, aunque con el lodo usa saliva, que se creía con propiedades curativas, y aquí se usaba solamente como un medio de formar el lodo para sellar a aquel ciego. Cristo es la luz. Quiere que quede bien demostrado que solo su poder es lo que comunicará luz a los ojos como una realidad o símbolo, a un tiempo de lo que la luz va a comunicar por la fe al espíritu de los seres humanos. Así que la luz es Jesús. El barro somos nosotros, tenemos ceguera espiritual y Él llega, es entregado, es descubierto, es enseñado por la palabra misma y va a producir un cambio. Vamos a ver un poquito de la piscina de Siloé, del estanque de Siloé. Este es un rectángulo de 24 metros de largo por 5,5 metros de ancho. El agua que contiene no es por manantial, sino que viene por un canal subterráneo tallado en la roca de una colina. Tiene más o menos 530 metros de largo y toma su agua de la antigua Sión. Este canal lo construyó el rey Ezequías. Esto está en Segundo de Reyes, en Isaías. Las aguas tampoco tenían propiedades curativas. Juan dice que Siloé significa enviado, pero se refiere al canal. El nombre de Siloé viene de Siloa, el que envía. Es el canal de Ezequías que conduce el agua a la piscina. Y en este dato de Juan nos simboliza para ayudar a entender la escena, pues en ese nombre, en el verbo que se traduce como enviar, ve Juan un símbolo de Cristo, porque Cristo fue el enviado, cuyo tema constante del avance de su evangelio fue ese. Es el enviado de Dios. Precisamente entre los judíos, en la fiesta de los tabernáculos, se iba a buscar como parte del ritual agua a Siloé para derramarla en el altar. Y ya veíamos que el agua es un símbolo del Espíritu Santo y cuya agua era símbolo de las bendiciones mesiánicas. En ese tiempo es todo ello. Recordar que es en Cristo donde están las bendiciones, ya sean las bendiciones mesiánicas porque Él es el Mesías. Él viene porque lo manda Dios,
pero también las bendiciones de la iglesia, porque cuando Cristo cumple todo su propósito aquí en la tierra y se va al cielo, le pide al Padre y el Padre envía a otro consolador para que esté con nosotros para siempre. Y uno de los símbolos y una de las representaciones del Espíritu Santo, como no tiene forma, como no le podemos ver, se representa en forma de agua. Pues el agua corre, refresca, limpia. ¡Qué maravilloso! Así que cuando Jesús le dice, vete a Siloé, vete al estanque de Siloé, era una prueba para la fe de este hombre. Eso había hecho en otro momento. Muchísimos años antes, el profeta Eliseo con Naamán, ¿recuerdan? Tenía lepra y lo mandó a meterse 7 veces al río Jordán. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los efectos del milagro dentro de la sociedad de su tiempo? Pues se da lugar a una discusión tremenda, en lugar de que se hubiera organizado una fiesta, una algarabía para darle gracias a Dios por ese gran portento en donde un hombre que nació ciego y llega para cumplir su plan y le da vista. No pasa eso. Así que el evangelista tiene un enfoque interesante. La primera discusión que se recoge es, como es lógico, la discusión popular. Dice en el versículo 8 al 12, los vecinos y los que antes le conocían, pues era un mendigo, decían, ¿no es este el que estaba sentado pidiendo limosna? Otros decían, ¿quién era él? Pero se le parece. Sí, él decía, ¿soy yo? ¿El mismo que estaba ahí? Entonces le decían, pues ¿cómo se te han abierto los ojos? Respondió a él, ese hombre llamado Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y luego me dijo, vete a Siloé y lávate. Fui, me lavé y recobré la vista. Y dijeron, ¿dónde está este? Contestó, no lo sé. Sí, la discusión empieza entre los vecinos, los que antes le conocían. Como Cristo envió al ciego a curarse a Siloé, al ser curado ahí, seguramente se fue a los suyos. Eso haríamos cualquiera de nosotros. Surgiendo una pregunta con 3 respuestas. La pregunta, ¿no es este el que estaba sentado pidiendo limosna? Las respuestas son, una, sí, es el mismo que estaba pidiendo limosna, con una diferencia. Ahora ve. La respuesta 2, no es el mismo. No es el mismo que estaba pidiendo limosna, pero sí se parece. Respuesta 3, yo soy el que estaba sentado pidiendo limosna, solo que ahora veo. ¿Te puedes identificar con ese ciego? ¿Verdad que muchos éramos verdaderos limosneros porque no habíamos visto la luz? Y dice que vinieron las preguntas obligadas sobre quién le había curado y de qué modo. Él sabe que se llama Jesús el que lo sanó. Solo supo decir su nombre, pero ignoraba dónde estuviese. Después de su cura, el Señor se fue. Solo lo sanó. Pero la discusión entre los fariseos fue otra. Después de las primeras reacciones de los vecinos, algunas gentes que le conocían, el milagro se supo más lejos. Iba a ser sometido a un proceso ante los fariseos porque esto había hecho violando el reposo del sábado. Hablando la gente de la ley. O sea, para la gente de la ley no era un gran milagro, era ¿por qué sanó a un hombre y violó el reposo del sábado? Es posible que Jesús haya hecho el lodo a propósito, a fin de enfatizar su enseñanza acerca del día de reposo. ¿Cuál era su enseñanza? Es bueno ocuparse de las necesidades de otros, aunque implique trabajar en un día de reposo. Y no es que no debes trabajar, no debes hacer nada. Si alguien necesita, ayúdale, aunque sea día de reposo. ¿Será que el Señor Jesús estaba haciendo las cosas indebidamente? Lo que Jesús quería y lo que Jesús quiere que nosotros aprendamos es que, aunque en el día del reposo, si es necesario ayudar a alguien, ayudémosle. Ahora bien, dijimos que esto se da en varias etapas. Es el primer testimonio del ciego ante los fariseos, porque ante sus vecinos él explicó. Pero aquí dicen los versículos 13 al 17,
y llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle a los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: puso lodo sobre sus ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había discusión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Los fariseos le preguntaron cómo recibió la vista. El ciego repite el relato, pero el evangelista destaca en su respuesta uno de los elementos que los rabinos prohibían: trabajar el sábado. Ante esta narración, fíjense, surge una disputa. Algunos de los fariseos negaron que este hombre pueda venir de Dios. No puede venir de Dios. Está viola las leyes que ellos dieron sobre el sábado, porque ellos las habían dado, porque el Señor solo dijo que se descansara. Pero los fariseos le añadieron a la ley. Había 600 mandamientos en lugar de 10. En cambio, otros, sin dudar, porque no eran fariseos, admitían que este hombre era enviado de Dios. Ya sabemos que en Jerusalén habían fariseos que creían en Cristo a causa de los milagros que hacía. Entonces ahora viene otra fase, la fase de los padres del que había sido ciego, porque los fariseos los llaman. Ahora van a leer de los versículos, ahora voy a leer de los versículos 18 al 23. Pero los judíos no creían que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Los papás les respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Tampoco nosotros lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Pregúntenle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron los padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, debía ser expulsado de la sinagoga, y para ellos eso era terrible, casi el infierno. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Los fariseos, que aquí Juan los llama así, pero realmente se refiere a las autoridades, a los líderes, expresión que en varios casos se refiere a la autoridad religiosa. No querían creer ellos en el milagro, por eso negaron que aquel hombre fuera ciego de nacimiento. Entonces llaman a sus padres y pensaban que al intimidarlos, estos iban a negar el milagro, y les preguntan que si aquel hombre es su hijo, que entonces cómo es que ahora ve. La respuesta de los padres fue más política, fue acomodada, fue inventada, fue para salir del apuro, porque si confesaban que Jesús era el Mesías, estarían fuera de la sinagoga, y eso era sacarlos de la comunidad judía. Había 3 formas, así como 3 llamadas de atención. Una, reprensión al delincuente, porque a quienes sacaban de la sinagoga eran a los delincuentes, y los podían sacar de la sinagoga una semana, un día de reposo o hasta un mes. Y otra era, si era más su desobediencia, su desorden era más grave, su sanción era que los sacaran de la sinagoga para siempre. Les quitaban sus bienes, que no debían tener tratos con alguno en privado, o sea, era apartado del grupo. Ahora vuelven a buscar al que había sido ciego. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya los he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿También quieren ustedes ser sus discípulos? Y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre les dijo:
Pues eso es lo más maravilloso, que ustedes no saben de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se había oído decir que alguno abriera los ojos a uno que nació ciego. Y si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. En los evangelios se ve cómo se ataca a Cristo, porque hacía milagros en sábado. Juan relató otra curación en sábado en la piscina de Betesda. ¿Por qué hacía estas cosas el día sábado? Al escoger de nuevo un sábado para esta curación prodigiosa, tenía Jesús una intención marcadísima. Era confrontar a los judíos, como decimos, enfrentar a los judíos, hablar con los judíos de frente en Jerusalén, la ciudad capital, donde estaba el templo para adorar a Dios, donde estaban las autoridades religiosas, los rabinos o maestros, los fariseos, que eran los que vigilaban que la ley se cumpliera. Por eso la tenían que conocer muy bien, solo que parece que en ese momento la ley ya había dejado de tener autoridad y el propósito que Dios quería que tuviera. Dios le dio la ley a los judíos como una muestra de su gracia, pero ellos, principalmente los que tenían autoridad, la convirtieron en una serie de mandamientos fríos y amenazantes, buscando castigar al pueblo. En ese caso, intimidaban al que había sido ciego, intimidaban a sus padres, y se sentían esas autoridades tan frustradas porque había un milagro de por medio. No podían desacreditar esa señal. Cada vez iba en aumento su rabia y frustración, porque Jesús cada vez demostraba con mayor seguridad su autoridad y su poder, amor y compasión, su misericordia por el ser humano en general y por cada persona en particular. De hecho, Jesús junto con su Padre tenían preparado ese milagro, esas señales de que antes llegara a la tierra. ¿Te da alegría? La noticia es que tú y yo éramos ciegos, pero ahora hemos conocido a Jesús, quien nos dio la vista para ver su gloria y disfrutar de su presencia. Hay una canción muy viejita que quiero compartirles. Dice: yo soy testigo del poder de Dios. Muchos milagros Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego y ahora veo la luz divina, la cual es Jesús. Si acaso estuvieras entre los ciegos, hay luz para ti. Jesús quiere darte esa nueva visión, esa nueva vista. Y los que ya tenemos esa luz, solo tenemos que darle gracias a Dios. Gracias. Porque un día fuimos ciegos y ahora vemos. Bendito sea Dios. Gloria a su nombre. Es para que la gloria de Dios se manifieste. La próxima semana podemos buscarnos en YouTube, en nombre de Rosario Hernández Ojeda, o en Facebook. Disfruta la palabra.